Es un gusto para mí hacer esta reflexión semanal para TLV1. Como ustedes saben, el domingo pasado, 20 de noviembre, conmemoramos y celebramos el Día de la Soberanía Nacional, recordando aquella gesta de la Vuelta de Obligado en 1845, donde la Confederación se enfrentó a las dos potencias marítimas más importantes de la época, Francia e Inglaterra. ¿Por qué viene este inicio? Porque justamente en los tiempos en que estamos viviendo, en esta batalla cultural que no solamente se da en el país, sino a nivel regional y a nivel mundial, nos encontramos donde no solo la soberanía territorial, sino la soberanía en nuestros valores, en nuestros principios, en los valores que hicieron fuerte a Occidente, en aquella cultura que heredamos del mundo hispánico, greco-latina, en ese proceso único en la historia de la humanidad que fue la conquista, la constitución del Imperio Español en América y que dio esa entidad que es la hispanidad, producto del mestizaje de sangre y de culturas. Bueno, todos esos valores están hoy cuestionados por un proyecto que podíamos calificar como globalista, que nada tiene que ver con la globalización, que la globalización es un fenómeno producto del avance de la tecnología, de las comunicaciones. En cambio, el modelo globalista es aquel que desde centros de poder, desde económicos, financieros, mediáticos, quieren imponer un modelo a nivel global. Y por eso es que atenta contra las soberanías de los estados. Es curioso este modelo de globalización que está promovido por grandes plutócratas y por grandes centros de poder, que es a su vez funcional a una izquierda progresista que coincide en los mismos intereses de estos globalistas. Y vayamos a hechos concretos. Hay una agenda que está establecida, no solo, como decía, no solo para el país, sino para la región, sino para el mundo global, que comparten los mismos puntos de partida. ¿Cuáles son? Entre otros, tenemos la imposición de la ideología de género, donde se cuestiona desde la biología misma hasta el orden natural de las cosas, donde a través de esta ideología de género que se pretende implementar en todos los países de Occidente, se atenta contra la vida, promoviendo el aborto, se promueve la muerte con la eutanasia, se atenta y se empodera a minorías que merecen todo nuestro respeto, pero que no dejan de ser minorías. Entonces vemos proyectos de ley trans, como esta aberración que se está por legislar en España, donde el Colegio de Médicos, de Psiquiatras, de Psicólogos, de Endocrinólogos, dicen que las consecuencias pueden llegar a ser tremendas, sobre todo para niños, porque a esto apunta, niños en la edad de 12, 13 años, en plena adolescencia, donde un niño está plagado de dudas y de preguntas, puede, sin el consentimiento de sus padres, acudir para que se haga una hormonización o una mutilación y que está obligado el médico a hacerlo, donde no hay libertad de conciencia. Es decir, esta aberración que lo traigo al tema, a esta reflexión, se está por legislar en España a través del Ministerio de la Igualdad. Lo vemos también en distintos países. Pero no solo es la ideología de género, es la ideología climática, es las neolenguas, donde se habla de progresismo, cuando
nadie puede estar conceptualmente opuesto al progreso. Ahora, el progresismo, que es una autodenominación y autodefinición de aquellos que en los 60 se llamaban marxistas y luego socialistas y hoy conforman en nuestra región el Foro de Puebla o el Foro de San Pablo, estos progresistas tienen como decíamos, una agenda común que atenta contra todos los valores fundacionales de nuestra cultura, no solo americana, sino también europea, de donde abrevamos nuestra historia. Estas ideologías que fracasaron en sus modelos económicos, sociales y políticos con la caída del muro de Berlín, en realidad ya fracasaron con la construcción del muro de Berlín, porque esto demostraba que era un modelo inviable. Luego fracasaron en la lucha armada a nivel mundial. Entonces se autodefinieron en los 90 como progresistas. Entonces, en vez de ir por la lucha por las armas o la lucha por la toma del poder, hicieron carne una premisa de aquel pensador lúcido, marxista, Antonio Gramsci, en la década de los 30, que dijo: hay que conquistar el mundo de las ideas para que éstas sean las ideas del mundo. Y es lo que hoy vemos en los medios de comunicación mayoritarios, en las fuerzas políticas mayoritarias, y que es transversal, porque han ganado, en esta batalla cultural vienen ganando desde lo político, lo cultural, en el neolenguaje. Entonces, la semana pasada se hizo una cumbre en México de fuerzas que podríamos considerar conservadoras o tradicionalistas, y había de distintos países. Entre ellos, recuerdo, estuvo el hijo de Bolsonaro, estuvo nada menos que Lech Walesa, aquel secretario del legendario Sindicato de Solidaridad en Polonia y luego primer ministro, y José Antonio Kast, del Partido Republicano de Chile, que ganó la primera vuelta electoral. Y ¿cómo fue calificado ese encuentro en todos los medios nacionales e internacionales? Encuentro de la ultraderecha. Es decir, la supremacía moral que se adjudica a este progresismo es la que reparte carné de democracia y de demócratas. Entonces, a todos aquellos que cuestionamos este modelo globalista, que atenta contra la soberanía de las naciones, que atenta contra valores del sentido común y del propio orden natural, son descalificados mediante la diatriba y las etiquetas. Pues bien, reacciones está habiendo, y eso es lo que consideramos que es lo positivo frente a esta andanada de este modelo que es único, que además practica la cancelación, practica la censura y el pensamiento único. Todo aquel que se opone o es un disidente es eliminado mediáticamente de los ámbitos académicos y en general. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos, ganadas por la izquierda progresista, y recordarán todos en el año 2020, cuando fue aquel vil asesinato del ciudadano norteamericano de raza negra, George Floyd, que fue la excusa para que se produjera una explosión donde aparecieron grupos como Life Black Matters, los grupos antifas, que no solamente repudiaron el hecho, sino que comenzó, por eso digo fue la excusa, a destruir todas aquellas
emblemas, estatuas de todo el pasado que ellos consideraban que atentaba contra su modelo progresista y su cultura woke. Así fueron destruidas las estatuas de Colón, igual que sucedió en nuestro país, igual que sucedió con la destrucción, porque acá no sucedió como en la Argentina, que fue desmantelado, sino en Caracas, durante Chávez, desapareció la estatua de Colón, pero en Estados Unidos todas las figuras que hacían al pasado hispánico, sobre todo en la costa este, que la toponimia no me deja mentir, San Francisco, Los Ángeles, Santa Mónica, Santa Bárbara, bueno, fueron consecuencias de las misiones, primero jesuíticas y luego franciscanas en toda la California y la alta California del hoy Estados Unidos, bueno, fueron destruidas. El Columbus Day, que celebraba el día de Cristóbal Colón, fue sustituido. Como en América, en Caracas, el 12 de octubre dejó de ser el Día de la Hispanidad para convertirse en el Día de la Resistencia Indígena. Y acá, en nuestro país, a partir del 2010, en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Una entelequia que ningún alumno del primer nivel escolar frente a esa denominación sabe qué sucedió el 12 de octubre, donde empezó un nuevo proceso, no solo para América, sino para Europa, y único, como mencionamos al principio, único en la historia de la humanidad. Resumiendo, yo creo que en los términos en que hablamos de la soberanía, recordando al 20 de noviembre, creo que es un desafío que no solo nos atañe a nosotros como argentinos, rioplatenses, hispanoamericanos, sino que es un desafío que se da a nivel global. Justamente, y creo que el ejemplo vale, este modelo que busca la división ya no es la lucha de clases, es la lucha de sexos, ya no es la lucha armada, sino que es la lucha donde se crean las neolenguas, donde se crea una posverdad, donde se crea un neoindigenismo, donde los estados modernos en América hispana, a través de sus constituciones, establecieron la igualdad ante la ley, no importa si fuera de origen criollo, origen mestizo, indio o indígena, o inmigrantes, como son la gran mayoría de los países de Hispanoamérica de inmigración europea de todos los confines del mundo de fines del siglo XIX. Bueno, se recrea un neoindigenismo que pone en duda el Estado nacional, es decir, todos elementos que atentan contra la soberanía de los estados. Y esto, por eso vale mencionarlo, no solamente sucede aquí en nuestras tierras o en Hispanoamérica, sino, por ejemplo, en España, el 12 de octubre, en la separatista Cataluña, del gobierno separatista catalán, no se celebra el 12 de octubre, que es la fiesta nacional de España. Lo curioso, y los invito a ver los noticieros de este último pasado 12 de octubre, que se celebró en Barcelona y estaba plagado por banderas de Hispanoamérica, banderas argentinas, uruguayas, bolivianas, paraguayas, chilenas, cubanas. ¿Por qué? Porque este separatismo catalán, por ejemplo, ha prohibido la enseñanza del castellano, del español, en la currícula y en los niveles educativos en Cataluña. Entonces, el 12 de octubre, que fue celebrado por una gran porción de catalanes que se consideran catalanes y españoles, fue acompañada por las distintas minorías hispanoamericanas que habitan Cataluña. Es decir, la hispanidad estaba representada justamente por aquellos símbolos de Hispanoamérica junto a las enseñas española y catalana
que defienden la unidad de España. Este es un desafío que nos toca vivir, que creo que nos encontramos en absoluta inferioridad de condiciones, pero mientras exista la resistencia a este modelo globalista, considero que no todo está perdido. En Europa ya comienzan a haber reacciones. Vimos las elecciones en Suecia, que ha ganado el Partido Demócrata, es decir, para los progresistas ha ganado la derecha, ha ganado Meloni en Italia, Orbán en Hungría, se mantiene con una amplia popularidad, defendiendo valores como la vida, su política anti-LGTB, su política de control de la inmigración ilegal. Lo mismo sucede con el gobierno polaco. Es decir, son todos síntomas de que la resistencia en distintos lugares del mundo ante este modelo globalista que se quiere imponer, se está resistiendo. En España hay fuerzas políticas que levantan estas banderas, como Vox, y en otros países de Europa en similares casos. Esperemos que en Hispanoamérica esto también tenga su fruto, que levanten las banderas que hicieron de este país una tierra de promisión y que no violenten, que no permitan que se violenten los valores fundacionales, que se violente la historia, porque otro de los elementos que introduce este modelo es la memoria histórica selectiva, y que se pueda dar batalla a esta batalla cultural, como Gramsci la denominó. Y el término batalla no es casual. Gramsci en sus cuadernos y en sus escritos utiliza términos militares. Habla de trincheras, habla de baluartes, de ciudadelas. Y él sostiene que, claro, era italiano. Él entendía claramente que el modelo por el cual se había tomado el Palacio de Invierno en Rusia era inviable en Italia. A su vez, el control de los medios de producción en la Europa occidental tampoco era posible. Entonces él dice, hay que dar la batalla cultural en la universidad, en la educación, en los valores, en la creación de un nuevo sentido común, la antítesis de lo que es el sentido común. Bueno, eso es lo que estamos viendo en estas tierras y a nivel global, como mencionaba desde el inicio. Creo que el desafío está planteado y, como decía ese gran pensador católico inglés Chesterton, llegará un día en que tendremos que encender fuegos para sostener que 2 más 2 es 4 y levantar espadas para decir que las hojas son verdes en verano. Esta es mi conclusión y les agradezco a TLV1 poder haber hecho la reflexión semanal.